Buenas, vamos a iniciar hoy con la comprensión del cuento La Máscara de la Muerte Roja. Para eso, en primer lugar, necesito que tengan a mano post-its o marcadores y lápiz para que vayan resaltando las partes importantes del texto. En primer lugar, vamos a analizar el título. Para eso nos vamos a enfocar primero a nivel morfológico, cómo está compuesto el título. ¿Qué es morfológico? El análisis y el estudio de las palabras a partir de sus categorías y funciones. Por ejemplo, si es sustantivo, adjetivo, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo una por una. En primer lugar, la es un artículo. Recordemos que el artículo sirve para nombrar precisamente sustantivos. Tenemos el artículo la en femenino. Recordemos que existen otros como la, el, lo, e indefinidos como uno y una. Tenemos también un sustantivo común, máscara, una preposición que marca pertenencia con respecto a algo, la máscara de la muerte roja, un artículo nuevamente y un sustantivo propio. ¿Por qué un sustantivo propio? Porque es el nombre de uno de los personajes, ¿ok? Ahora bien, si nos centramos en el significado simbólico de la palabra, en sí del título, la máscara de la muerte roja tiene un significado simbólico. ¿Por qué? Porque tiene un significado con respecto a las caretas que usa el ser humano, las máscaras que usa el ser humano para disfrazarse, para mostrar apariencias que no representan lo que realmente es. Y la muerte roja, que es la representación de la muerte misma. Vamos a ir leyendo cada párrafo y luego vamos haciendo la comprensión de palabras difíciles y aspectos importantes dentro del cuento. Okay, aquí tenemos al autor, Edgar Allan Poe, e iniciamos. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía. Y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplía en media hora. En primer lugar, nos están hablando de la muerte roja, que es una peste. Aquí podemos identificar en qué época se nos está mencionando, porque precisamente en el siglo XIV en Europa hubo la peste negra. Entonces, la muerte roja, aquí tienen la notita de esta parte, la muerte roja hace alusión a la peste, que es una enfermedad que se dio en Europa en el siglo XIV. Por otro lado, cuando se habla de escarlata, es el color rojo intenso como el color de la sangre. Entonces el escarlata es un color rojo muy, muy intenso. Y por otro lado nos menciona cuánto duraba una persona en morir. El individuo infectado duraba unos 30 minutos antes de morir, es decir, era fatal esta enfermedad. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus predominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 robustos y desaprensivos amigos de entre los caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Era esta de amplia y magnífica construcción, y había sido creada por el excéntrico, aunque majestuoso gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio, que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta. Entretanto, era una locura afligirse o meditar. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro. Afuera estaba la muerte roja.
En primer lugar, nos mencionan al príncipe próspero, este es el personaje principal, nos mencionan que era feliz, intrépido y sagaz. ¿Qué es intrépido? Intrépido es básicamente una persona bastante atrevida, y sagaz, que es una persona que comprendía muy bien. Cuando hablamos de la descripción directa del príncipe, hablamos de que es una etopeya. ¿Por qué? Porque la etopeya es precisamente la descripción psicológica y emocional del personaje. Entonces, por favor, anotamos aquí que se está dando una descripción directa del príncipe, precisamente. ¿Por qué? Porque al ser directa es cuando se nos menciona propiamente en el texto. Además, tenemos esta cita resaltada: robustos y desaprensivos amigos de entre los caballeros y damas de su corte. ¿Okay? Esto lo van a subrayar y van a poner que el príncipe próspero se encerró con sus amigos en una abadía fortificada. ¿Qué es una abadía fortificada? Un tipo de monasterio o convento cristiano. Veamos. ¿Okay? Esta es una abadía fortificada, es como un tipo de monasterio. Básicamente los personajes se quedaron encerrados en esta abadía mientras las demás personas tenían que ver por cuenta propia cómo se arreglaban durante la enfermedad. Por otro lado, nos describen aquí el espacio. Tenemos la descripción del espacio interno de la obra. ¿Okay? El espacio interno es donde ocurren los hechos en el texto, que sería la abadía fortificada, y el espacio externo sería precisamente Europa. ¿Cuál Europa? La del siglo XIV. Esto que está en celeste. Fraguas, les voy a dar el significado. Fraguas son hornos donde se calientan los metales para forjarlos o trabajarlos. ¿Qué es forjar? Formar, ¿ok? Formar los metales. Como por ejemplo, acá tenemos una fragua, aquí se formaban los metales por medio del calor. Cortesanos son individuos que pertenecen a la corte del rey o que están relacionadas a ella. Por ejemplo, ellos son cortesanos. Y aquí, cuando subrayo que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta, es porque se nos muestra un antivalor, el egoísmo, la indiferencia de las personas. El hecho de que ellos se escondieran dentro de una abadía y que no les importara lo que pasara a la gente. ¿Qué es la indiferencia? Eso, que a mí no me importe lo que las demás personas estén pasando. Mientras yo esté bien, a mí no me interesa lo que pasen los demás. Eso es la indiferencia. Entonces, en el texto se nos muestra una gran indiferencia y egoísmo por parte del príncipe. No le interesa lo que esté sucediendo con el resto de las personas. Esto podemos relacionarlo incluso con el contexto actual. ¿Por qué? Porque ahorita con esta enfermedad del coronavirus, precisamente, muchas personas quisieron arrasar con todo lo que existía dentro de cadenas de comercio como Walmart y otros lugares. Se llevaron muchos artículos y no les importó si las demás personas quedaban sin poder cubrir sus necesidades. Entonces, todas estas características que se están viendo en el texto, por favor, vayan reflejándolas también a nivel contextual, es decir, a nivel de su contexto como lectores. ¿Qué está pasando en el país? ¿Ok? Y si es necesario, también busquen noticias. Por otro lado, hay una dualidad espacial. ¿Por qué? Porque la de adentro presenta comodidad, seguridad. Todos los que están en abadía están súper bien, están tranquilos. Mientras las personas que están afuera están muriendo con una gran preocupación porque nadie se preocupa por ellos. Y hay una gran división social. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que se quedan adentro? Los cortesanos. Precisamente, cuando hablamos de cortesanos es porque hay una diferencia de clase social, ¿ok? Alta y baja. Los que son de clase baja lamentablemente quedan afuera de una abadía y son los más propensos a la muerte roja. ¿Ok? Aquí en cortesanos. Al cumplirse el 5º o 6º mes de su reclusión y cuando la peste hacía los más terribles estragos, el príncipe próspero ofreció a sus 1000 amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia.
Cuando hablamos de insólito es algo que no se conocía jamás y magnificencia se refiere a algo grande, a algo enorme, ¿verdad? Aquí se nos marca el tiempo, nos dicen que se ha dado de forma lineal. ¿A qué nos referimos con un tiempo lineal? A que ocurre de principio a fin. Se nos va relatando los hechos como van pasando en el orden del tiempo mencionado. En sí han pasado 5 o 6 meses recluidos. Y además aquí nos muestran cómo el príncipe Próspero, sin importarle absolutamente nada de lo que está pasando afuera, hace un baile de máscaras. Esto es realmente algo muy egoísta de su parte, hacer un baile cuando el resto del mundo está sufriendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pese a la situación crítica de su reino, el príncipe realiza un baile sin importar el sufrimiento humano de afuera. Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitidme que antes os describa los salones donde se celebraba. Eran 7, una serie imperial de estancias. En la mayoría de los palacios, la sucesión de salones forma una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad de la galería. Pero aquí se trataba de algo muy distinto, como cabía esperar del amor del duque por lo extraño. Las estancias se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada 20 o 30 yardas había un brusco recodo y en cada uno un nuevo efecto. A derecha e izquierda, en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba a su corredor cerrado que seguía el contorno de la serie de salones. Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Sí, por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías azules, vívidamente azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpura. La tercera era enteramente verde, y lo mismo los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada con tono naranja, la quinta con blanco, la sexta con violeta, el séptimo aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro que abarcaban el techo y las paredes, cayendo en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en esta cámara el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata, tenían un profundo color de sangre. Ok. Volviendo al párrafo, nos hablan de que eran 7 estancias. Aquí hay un simbolismo muy, muy importante porque el simbolismo del 7, lo que simboliza el número 7 es la perfección. Al séptimo día, dentro de la Biblia, es cuando Dios termina de crear el mundo. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver qué tiene que ver la creación del mundo con todo lo anterior y todo lo que se va a mencionar después en el cuento. ¿Ok? Adosarse es que las puertas se abrían hasta pegarse a las paredes. Aquí, del amor del duque por lo extraño, él tenía una gran afinidad por lo extraño, le gustaba lo excéntrico, es decir, lo diferente. Y ahora bien, aquí vamos a encontrar la descripción de una galería de habitaciones. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque las habitaciones simbolizan el ciclo de la vida, ¿ok? Vamos a ir viendo por qué tiene relación con el ciclo de la vida, ¿a qué me estaré refiriendo? En primer lugar, nos hablan de que hay diferentes habitaciones, hay 7 habitaciones en total. La primera era de color azul, luego púrpura, verde, naranja, blanco, violeta y negro, ¿ok? Todo este conjunto de colores, todo lo que voy a mostrarles ahorita, tiene que ver con esta descripción. Es porque cada color de la habitación tiene un simbolismo, ¿ok? Yo les voy a adjuntar un recuadro en Google Classroom para que vean qué simboliza cada una de las habitaciones. Cada habitación, ok, todas las 7 habitaciones simbolizan las etapas de la vida. Las habitaciones comienzan en el este y avanzan hacia el oeste. Esto es una metáfora del camino del sol. ¿Por qué? Porque el sol, ¿por dónde aparece? ¿Ok? El sol aparece en primer lugar
al este y luego se va escondiendo hacia el oeste. Esto se conecta precisamente con ese ciclo de la vida. ¿Por qué? Porque la mañana es nacimiento, mientras que la noche simboliza la muerte. Y cada habitación individual tiene un color diferente. Cada una tiene un simbolismo que se relaciona con ese ciclo. ¿Ok? En primer lugar, el azul significa nacimiento, ¿ok? El púrpura significa vitalidad, el verde juventud, el naranja fuerza, o otoño también puede ser. El naranja representa fuerza y también otoño. El blanco es la edad, la sabiduría, el envejecimiento. Lo que es el color violeta es el anochecer, el oscurecimiento de la vida, la extinción. El negro, el color de la muerte. Y las ventanas rojas, ese color es asociado a la sangre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la vitalidad de la vida y el color, ¿verdad?, cumplen el mismo color. Es decir, la vida está compuesta, la sangre está compuesta de color rojo y la muerte también. Esto es lo que les voy a copiar en la plataforma. Lo van a tener ahí, entonces no es necesario que nos detengamos para que lo copien, ahí lo van a poder observar. Eso sería lo relacionado con las habitaciones. Entonces, para que quede claro, el color de las habitaciones simboliza el ciclo de la vida, ¿ok? Igualmente la forma en cómo se posiciona el sol del este al oeste, el este donde nace, el oeste donde muere. Continúo. A pesar de la profusión de ornamentos de oro que aparecían aquí y allá o colgaban de los techos, en aquellas 7 estancias no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas con bujías o arañas, pero en los corredores paralelos a la galería y opuestos a la ventana se alzaban pesados trípodes que sostenían un ígneo brasero, cuyos rayos proyectábanse a través de los cristales teñidos e iluminaban brillantemente cada estancia. Producían en esa forma multitud de resplandores tan vivos como fantásticos. Pero en la cámara del poniente, la cámara negra, el fuego que, a través de los cristales de color de sangre, se derramaba sobre las sombrías colgaduras, producía un efecto terriblemente siniestro y daba una coloración tan extraña a los rostros de quienes penetraban en ella, que pocos eran lo bastante audaces para poner allí los pies. ¿Okay? En primer lugar, ornamentos son adornos, es decir, estaban llenos de adornos de oro. Las cámaras no estaban iluminadas con bujías, es decir, con velas de cera blanca, sino que estaban alzados en trípodes. Trípodes es un armazón de 3 pies, ¿ok? Esos son vitrales, para que podamos observarlos. Cuando se habla de vitrales, de esta forma es como estaban compuestos los vitrales góticos de la época. Aquí tenemos un trípode, ¿ok? Este trípode. ¿Por qué se llama trípode? Porque tiene 3 pies. ¿Ok? Este es el armazón de 3 pies. El poniente se refiere al sol, ¿ok? El lugar donde se ocultaba ya el sol en la cámara negra. Y toda esta descripción nos acaba de dar un efecto terriblemente siniestro. Esto nos menciona, nos trata de dar a entender que el lugar es un lugar siniestro, ¿ok? Además de que el espacio interior se da en una abadía, también tenemos la clasificación del lugar siniestro, ¿ok? Aquí donde dice efecto terriblemente siniestro. Vamos a llegar al análisis de esta página, la página 11, y continuaremos en los siguientes videos. Gracias.